Bueno, hoy tengo el gusto de recibir a un colega que es Santiago D'Angelis Murdoch. Es abogado de Fiscalía de Estado, trabaja en la Secretaría Letrada de Causas Penales, pero principalmente quiero remitirme brevemente a su carrera docente. Es profesor adjunto de Derecho Constitucional y Derecho Procesal 2 en la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la Universidad del Este, con sede en La Plata, y es jefe de trabajos prácticos de Derecho Procesal 2 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata. Es investigador y tiene publicado algunos artículos en importantes revistas. Él va a dirigirse hoy, o mejor dicho, va a exponer hoy dos temas. Uno que es muy conocido en nuestro ámbito, que es el control de constitucionalidad, y el otro que va a pasar a integrar la cultura jurídica de todos nosotros, porque nos va a contar cómo en una provincia argentina existe un código procesal constitucional, y además nos va a hablar un poco del famoso artículo 175 de la Constitución de Chubut, que honestamente no lo tenía en cuenta y creo que va a ser importante. Hola Santiago, ¿cómo andamos? ¿Bien? ¿Cómo estás, Omar? Un gusto. Antes que nada, gracias por la invitación. Por favor, te dejo que puedas comenzar con tu exposición. Bueno, gracias. Antes que nada, bueno, felicitarte por la elección del tema. El tema de control de constitucionalidad es un tema harto conocido por todos, ha sido estudiado en grado, en posgrado, se ha escrito un montón de tinta en muchísimas revistas jurídicas, se ha hablado muchísimo sobre el tema de control en los congresos nacionales. Sin embargo, como todo tema, digamos que es el caballito de batalla tal vez de la ciencia constitucional, siempre tiene algún tema Bien. o alguna cuestión o alguna excepción o alguna particularidad que amerite, digamos, volver a hablar sobre el mismo. Si nosotros tenemos que partir de alguna manera sobre qué consideramos por control de constitucionalidad, que va a ser un poco lo que nos va a marcar el norte de toda esta charla, eh, básicamente hay consenso entre toda la doctrina por considerar al control como aquella fiscalización que realizan en nuestro caso o en nuestro sistema los jueces, y que de alguna manera busca preservar a través de distintos procedimientos que son diversos de acuerdo a si estamos en el sistema de control nacional o de las provincias, busca básicamente preservar la supremacía constitucional. Naturalmente, en el sistema nacional, la Constitución nacional, y en las provinciales, las provinciales. Dicho de otro modo, ¿qué es esto del control de constitucionalidad? Justamente lo que se busca a través de él es garantizar que el ordenamiento jurídico extraconstitucional mantenga coherencia justamente con la Constitución. ¿Y por qué esto? ¿A qué se debe, digamos, por qué deberíamos de alguna manera mantener coherencia de las normas extraconstitucionales con la Constitución? Justamente, en función de esto que decimos que es el fin último del control de constitucionalidad, que es preservar la supremacía constitucional, encuadra de alguna manera esta idea de que la Constitución Nacional es una norma superior. Y es superior por dos aspectos. Primero, porque es una norma jerárquica respecto al resto del ordenamiento interno. Y segundo, porque es la fuente de origen, de alguna manera, de todo el ordenamiento, es decir, de todas las normas que están jerárquicamente por debajo de ella. Si analizamos el sistema de control, o los sistemas de control, mejor dicho, es decir, si analizamos o hacemos un paneo en lo que es el derecho comparado, vamos a ver que existen dos grandes modelos de sistemas de controles que se diferencian entre la desconfianza o la confianza que se tenga respecto a los magistrados. El primero de ellos es el que se conoce como sistema de control político, que justamente, como dice su palabra, le otorga la facultad de fiscalización o de control a un órgano eminentemente político, mientras que por el otro lado tenemos lo que se conoce como el sistema de control judicial, que como también lo dice su palabra, le encomienda a quién, a los jueces realizar esa fiscalización. Dentro de este segundo sistema de control, que es el que adopta nuestro sistema, digamos, nuestro ordenamiento jurídico en la Argentina, encontramos dos subtipos o dos submodelos, que son, por un lado, el sistema judicial concentrado, que si no, lo analizamos, por ejemplo, en los países de Latinoamérica es el que más se adopta, y es aquel que le otorga la facultad de fiscalización o de control a un órgano determinado dentro del Poder Judicial. Lo más conocido, digamos, es el que tienen
la mayor parte de los países de Latinoamérica, como dije, que son los tribunales constitucionales, y por otro lado, el sistema difuso, que es el que adopta nuestro país, que lo que hace es básicamente otorgarle esta facultad de fiscalización a todos los jueces, como vamos a ver ahora en un ratito. Lo importante tal vez a resaltar o a mencionar, digamos, en este inicio, digamos, de la charla, es que el control de constitucionalidad o la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma no se mencionó en la Constitución Nacional sino hasta 1994. Es decir, desde 1853, 1860 hasta 1994 no teníamos una norma que de manera literal y expresa en la Constitución estableciera la facultad de fiscalizarla, ¿sí? Es decir, de ejercer o de realizar control de constitucionalidad. Y en el 94 se le incluyó de manera expresa cuando se regula el amparo en el artículo 43. Por ende, tenemos toda una historia constitucional, ¿sí? Y de jurisprudencia constitucional de la Corte Suprema, desde que nace hasta el 94, en donde de alguna manera no tenemos reglas literales expresas en la Constitución que habiliten esta facultad fiscalizadora por parte de los jueces. Y la evolución y el desarrollo, de alguna manera, del sistema de control fue producto justamente de la jurisprudencia, es decir, de los fallos que a través que fue dictando, digamos, la Corte Suprema, fue generando, de alguna manera, las reglas para encorsetar este sistema de control. El primer fallo en el cual la Corte se pronunció, esto voy a hacer como un breve colorario de historia constitucional, pero me parece que es interesante, como para poder entender cuál fue la coyuntura, cómo fue naciendo el sistema de control. Porque justamente, como dije recién, no tuvimos una base clara o literal o expresa en la Constitución, sino hasta el 94, con lo cual fue un poco naciendo en el tuntum, digamos, de lo que la Corte Suprema fue dictando. El primer caso en el cual la Corte se expresa sobre la posibilidad de realizar control de constitucionalidad fue en un caso que se conoció como Ramón Ríos. Un caso de 1863, es decir, del primer año en el cual se funda la Corte Suprema. ¿Qué había pasado en este caso? En este caso teníamos que lo que se estaba analizando era la constitucionalidad de un decreto que había dictado el entonces presidente Urquiza. Fue un decreto de 1859, si no me equivoco, que lo que establecía el decreto era otorgarle facultades a los capitanes de puerto de toda la Confederación en materia de jurisdicción en lo civil y criminal. ¿Qué era lo que pasaba? El Congreso venía bastante lento en el dictado de las leyes de creación de los juzgados, y por ende ya habíamos avanzado 6 años, porque desde el 53 al 59 no se habían creado juzgados en esas provincias, y por ende tampoco se habían podido nombrar los jueces, ¿sí? Porque no teníamos las leyes de creación de los tribunales. Entonces lo que arma Urquiza es, a través de este decreto, la competencia en materia de jurisdicción civil y criminal otorgada de manera directa a los capitanes de puerto. ¿Qué había pasado? El problema fue puntualmente con un capitán de puerto de una ciudad, de Rosario, que ante una situación, ante un delito que se ocasiona en el río Paraná, había sido un robo y un homicidio en un barco, directamente el propio capitán del puerto de Rosario lleva adelante el proceso judicial penal y dicta pena, ¿sí? Le dicta una pena, una condena a Ramón Ríos y a otros más. Ramón Ríos no le gusta nada, se alza, digamos, y acciona judicialmente, y la Corte terminó dándole la razón y entendió que de alguna manera un decreto de esta naturaleza lo que hacía era afectar el principio de separación de poderes, ¿sí? En estos primeros años de la historia de la Corte Suprema, esta fue realizando en varios casos controles de constitucionalidad, fundamentalmente de actos del Poder Ejecutivo, ¿sí? Decretos y reglamentos. Luego también empezó a analizar constitucionalidad, es decir, a fiscalizar, ya no decretos del Poder Ejecutivo Nacional, sino leyes provinciales, ¿sí? Como uno de los casos más resonantes fue el de Tomás Avelez Arfi, el parienta de
del ya conocido Dalmacio, en un caso de 1882, en donde declaró la inconstitucionalidad de nada más y nada menos que un impuesto de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Era el impuesto a la herencia, en ese caso. No fue sino hasta 1887, en el cual la Corte entendió, ya no de un decreto del Poder Ejecutivo, ni de una norma de una legislatura provincial, como en el caso de Tomás Vélez Sánchez, sino de una ley del Congreso Nacional. Fíjense de alguna manera cuánto tardó desde ese primer caso de 1863, en donde estaba analizando un decreto, hasta 1887, pasaron unos cuantos años, hasta que se anima de alguna manera a realizar control de constitucionalidad de una ley del Congreso, ¿sí? Y en esta oportunidad la Corte desestimó la declaración de inconstitucionalidad, es decir, no la declaró inconstitucional. ¿Qué había pasado en Sojo? Como para traerlo, digamos, un poco a colación desde un punto de vista histórico. Sojo era un español que era fundador y editorialista de una famosa revista que se llamaba Don Quijote. Para los que les gusta la historia, fue la antecesora de Caras y Caretas, y realizaba desde un punto de vista muy satírico y humorístico, análisis político. De esas revistas, los que son, digamos, ávidos en la historia, salen esas famosas caricaturas de políticos como animales. Y esto a los políticos naturalmente no les gustaba nada. El más conocido es el de Roca, como digamos, satirizado como un zorro. ¿Qué hacen en ese momento? Claro, Sojo incomodaba muchísimo por sus análisis políticos y por la forma en que llevaba a cabo, digamos, este análisis, que era siempre del lado del humor, y la Cámara de Diputados saca una orden de mandamiento de arresto de Sojo hasta que termine el periodo legislativo de la Cámara de Diputados. En ese entonces, la Cámara de Diputados tenía esta facultad de poder arrestar ciudadanos como podía dictar una ley o una resolución o lo que fuere, digamos. Podía tranquilamente sacar un mandamiento de arresto, que de hecho lo hizo con Sojo. Sojo presenta un habeas corpus ante la Corte Suprema, y la Corte Suprema termina diciendo de alguna manera, es decir, se termina lavando un poco las manos, diciendo que no era competencia originaria de ella, y que tratándose de una disposición de otro poder, podía llegar a generarse una cuestión de afectación al principio de división de poderes. Es decir, en este primer caso, en el cual la Corte entra a analizar la constitucionalidad de una ley del Congreso Nacional, finalmente no termina declarándola inconstitucional. Es decir, termina manteniendo la constitucionalidad de esta norma. El primer caso en el cual la Corte sí declara la inconstitucionalidad de una norma del Congreso Nacional es un año después al fallo Sojo, es decir, en 1888. Es un caso sumamente conocido que se cita permanentemente tanto en los fallos como en los artículos de doctrina que tratan sobre control de constitucionalidad, que es el famoso caso El Hortondo. ¿Qué era lo que pasaba en El Hortondo? El Congreso Nacional había sacado una ley que decretaba sujeto a expropiación por causas de utilidad pública a una cantidad bastante grande de inmuebles de la capital federal. ¿Por qué? Porque se tenía que agrandar la Avenida de Mayo, la actual Avenida de Mayo, que es esa avenida que va entre Plaza de Mayo y la calle Entre Ríos. Y claro, había calles que estaban en el medio. Se estaba pensando en una avenida bastante ancha, de casi 30 metros de ancho, y había casas que literal quedaban en el medio. Entonces el Congreso saca una ley de expropiación por causas de utilidad pública, porque era justamente para ensanchar la Avenida de Mayo, y en el medio había un montón de inmuebles. Pero ¿qué pasaba? Y acá estaba, digamos, lo que genera el conflicto en sí. Había casas que, de alguna manera, no invadían este espacio de 30 metros que era el que iba a estar destinado para el ancho de la avenida, sino que solamente invadía esos 30 metros una porción del inmueble. ¿Pero qué decía la ley? Que se iban a expropiar todo el inmueble. Es decir, que si estaba solamente afectado parcialmente, se autorizaba a la expropiación de la totalidad de la finca, para que luego después la municipalidad pudiera vender el sobrante. Acá hubo una persona que es esta famosa y conocida El Hortondo, que era Isabel Armstrong, viuda del Hortondo,
que se opuso a que le expropien todo el terreno, porque ella decía, en realidad mi inmueble no afecta en todo al ensanche de esta avenida, son unos solos metros los que mi inmueble de alguna manera está invadiendo. ¿Por qué me van a expropiar la totalidad del inmueble? Expropienme solamente aquello que va a ser usado para el ensanche de la Avenida de Mayo. Y bueno, la Corte termina dándole la razón, fundando básicamente en principios de derecho a la propiedad y demás, que correspondía y que le asistía razón a la viuda del Ortondo, y termina declarando la inconstitucionalidad de esta ley del Congreso Nacional. Con estos fallos, con estos precedentes y con otros que vinieron después, se fue desarrollando de alguna manera, por parte de la Corte, características que hacen al sistema de control particularizado, o que se da, digamos, particularizadamente en nuestro país, que son las siguientes. Primero, que se trata de un sistema de control que es judicial, es decir, que es un sistema de fiscalización que lo van a llevar a cabo exclusivamente los jueces. Esto, por supuesto, no quita que el resto de los poderes, ya sea el Poder Ejecutivo al momento, por ejemplo, de dictar un decreto, o el Congreso Nacional al momento de sancionar una ley, no realicen lo que se conoce como test de constitucionalidad. Pero la última palabra la van a tener los jueces, ¿sí? Y obviamente en última instancia la Corte Suprema. Luego, la otra característica que se fue desarrollando con estos precedentes y con los que le vinieron después, es que se trata de un sistema difuso. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier juez, ya sea nacional, provincial y de cualquier fuero de instancia, va a poder realizar control de constitucionalidad, es decir, va a poder fiscalizar que una norma extraconstitucional está o no está en consonancia con la Constitución Nacional. La otra característica es que el control en nuestro país es reparador. ¿Esto qué quiere decir? Que es sobre normas o actos vigentes, ¿sí? No abstractos. Y esto también está relacionado con la otra característica, que es que el sistema de control en nuestro país es concreto. ¿Por qué? Porque, como dice básicamente el artículo 116 de la Constitución Nacional, los jueces se entienden en casos, es decir, que no procede el control de constitucionalidad a título de consulta, ¿sí? Tiene que tratarse de una causa judicial, de un conflicto. La otra de las características que es trascendental es que tiene efectos entre partes. Esto después vamos a ver que también hay algunas excepciones. El famoso caso es Alavi. Otra de las características, no menos importante, es que en principio no procede de oficio, es decir, que el control de constitucionalidad tiene que ser a solicitud de parte. Vamos a ver que también luego la Corte empezó a desarrollar una teoría a contrario de esto que estoy diciendo, pero bueno, en principio se fue desarrollando en estos términos. Y lo último, y la última característica, es que en principio es por vía indirecta, ¿sí? No hay un carril directo, aunque sí hay excepciones también a nivel nacional y provincial, como vía directa para el control de constitucionalidad. En principio se introduce en los procesos por vía indirecta. Bueno, el tema, de alguna manera, en torno, digamos, si analizamos estas características y fundamentalmente la característica del control como un sistema difuso, creo yo que es justificar, o cómo vamos a justificar, que en un sistema democrático, como es el nuestro, un órgano contramayoritario, como es el Poder Judicial, pueda decirle al Congreso, o pueda decirle al Poder Ejecutivo que su decisión, que su ley, que su decreto, que su reglamento no se va a aplicar en un caso en concreto. Ni hablar cuando ese efecto es expansivo como en el área. Si no tenemos una buena teoría con una base científica, con una base robusta que nos permita justificar de alguna manera el control, la fiscalización en cabeza de todos los jueces, va a ser muy difícil sostener esta fiscalización. Básicamente porque del otro lado tenemos, por ejemplo, todas las teorías y todo el discurso de las teorías democráticos radicales que consideran, por ejemplo, que aumentar el control judicial de constitucionalidad en los jueces produce lo que ellos dicen, el gobierno de los jueces, ¿sí? Y que de alguna manera se puede alterar el principio de división de poderes. Por eso, no alcanza con una respuesta meramente dogmática de que una ley del Congreso o un acto del Poder Ejecutivo que es contrario a la Constitución es inválido. A ver, todos sabemos que negar este dogma de alguna manera equivale a romper ese contrato social que es ni más ni menos la Constitución Nacional. Lo que yo digo es que
de alguna manera es necesario y es preciso arribar a una justificación sobre el modelo difuso con una mayor rigurosidad científica. Y aceptada esta fiscalización judicial, preguntarnos de alguna manera qué tipo de facultades le vamos a asignar a los jueces, es decir, qué alcance le vamos a dar a este sistema de control. Entre los argumentos que desarrolla la teoría constitucional, la ciencia constitucional, para justificar el sistema difuso, o sea, para otorgarle o para darle la facultad de fiscalizar las normas extraconstitucionales a los jueces, encontramos básicamente tres. Un argumento que tiene en cuenta las características del proceso, un argumento que hace especial énfasis en la independencia judicial o en el principio de independencia judicial que debería gozar el Poder Judicial, y otro argumento que pone énfasis en lo que es la experticia o la pericia técnica de los jueces. Respecto al primero, es decir, a las características del proceso, pareciera que de alguna manera las cuestiones de interpretación constitucional requieren de un procedimiento que se asemeje más a las reglas de un proceso judicial que a las reglas que tiene, por ejemplo, el Congreso Nacional, que es un órgano político. ¿Por qué? Porque las cuestiones de interpretación constitucional, de alguna manera, requieren de una conversación que es diferente a la que se da en un ámbito político, en donde se privilegia de sobremanera, por ejemplo, la regla de la mayoría. Entonces, si vemos que en un proceso judicial, en realidad, por el contrario a lo que sucede en un ámbito político, sea otro tipo de diálogo, se da de alguna manera un diálogo o una conversación que hace justamente al intercambio que hay entre las partes, que tienen que argumentar de determinada manera, a las características que tiene que tener la sentencia judicial, que tiene que ser fundada y motivada, y ni hablar de los principios procesales que rigen el proceso, justificaría todo esto de alguna manera que el control esté en cabeza de los jueces y no en un órgano político. Eso como primer punto. Otro argumento para que el control judicial sea una facultad del Poder Judicial y no de un órgano político, es en la independencia que goza o que debería gozar el Poder Judicial en el diseño de un sistema democrático republicano. Y esta idea de alguna manera sostiene que para controlar los actos de los poderes políticos, del Congreso o del Poder Ejecutivo, se tiene que recurrir a un órgano que justamente no sea controlado por las reglas de la mayoría, es decir, que sea contramayoritario. Entonces, conforme a este argumento, los jueces serían más aptos para fiscalizar la Constitución porque de alguna manera forman parte del órgano o del poder que es más independiente de las mayorías. Y por último, el otro argumento, hay muchos, pero digamos, traté de resumir en los tres más importantes, que de alguna manera justificaría por qué otorgarle la facultad de fiscalización a los jueces y no a un órgano político, es en la experticia o la pericia técnica de los magistrados. ¿Por qué? Porque los jueces de alguna manera tienen o deberían tener ciertas cualidades, son expertos del derecho, fundamentalmente en la aplicación del derecho, y de alguna manera esto los convierte en mejores que el resto, y que el resto hablo de los funcionarios que forman parte de los órganos políticos para fiscalizar la Constitución. Ahora, después de llegar con estos tres argumentos, que insisto, hay más, pero traté de resumir los más importantes, a una justificación sobre por qué asignarle el control a los jueces y no a un órgano político, creo que es importante tal vez pasar ahora y ver cuál es el alcance que se debería otorgarle a ese control, ¿sí? ¿Por qué? Lo primero a remarcar en este tema, digamos, es decir, vamos a hablar sobre el alcance de las facultades del control, ¿sí? Lo primero a remarcar es que el control de constitucionalidad o el alcance del control de constitucionalidad, es decir, cuál va a ser el límite que va a tener ese control de constitucionalidad, va a depender o se vincula de alguna manera con la posición que se adopte frente al sistema democrático mayoritario. ¿Por qué? Desde una visión, llamémosle, robusta de la democracia, la intromisión del órgano encargado de ejercer el control de constitucionalidad, en nuestro caso los jueces, va a ser más limitado. ¿Por qué? Porque la confianza que se le asigna al proceso deliberativo es menor. Mientras que, desde una óptica más débil del sistema mayoritario, se le va a dar mayor injerencia al órgano que tenga que fiscalizar la constitucionalidad de las normas, ¿sí?
justamente porque sobre el sistema deliberativo existe una menor confianza, mientras que la visión robusta hay mayor confianza del proceso deliberativo. Como hay mayor confianza del proceso deliberativo, se le otorga un aspecto o un carácter más limitado al control. Mientras que si vemos al sistema mayoritario o al sistema democrático más débil, le vamos a dar naturalmente mayor injerencia al órgano contramayoritario para que realice la fiscalización de las normas extraconstitucionales. Esto como para hablar de las facultades o del alcance. No sé si te parece, Omar, por ahí cortar, digamos, esta primera parte de la charla como para enmarcar la segunda con el tipo de facultades que deberían asignársele a los jueces. Perfecto, Queda a su disposición. perfecto, hacemos un paréntesis y seguimos.